Hola, muy buenas. Vamos a empezar ahora ya con la física de segundo de bachiller. Sobre todo vamos a comentar aquí, bueno, lo que tenemos y lo que nos parece más difícil, que son los tres campos: el campo gravitatorio, el eléctrico y el electromagnético. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por el gravitatorio, que pensamos que es el más sencillo. Vemos que todos son un poquillo, bueno, bien, como todo cuando se sabe, ¿verdad? Es muy parecido al campo eléctrico. Lo que pasa es que en el campo eléctrico las cargas se pueden atraer, como en el campo gravitatorio, pero también se pueden repeler, cosa que nunca pasa en el campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Bueno, pues cada uno tiene lo suyo, aunque se parecen mucho, el eléctrico y el gravitatorio. Bueno, pues vamos a empezar aquí con el gravitatorio. Y nada, en esta primera pizarra vamos a hablar de la ley de la gravitación y poco más, ¿vale? Queremos ir, aunque, ¿vale? Poquito a poquito, ¿eh? Venga, pues vamos para allá. Bueno, interacción gravitatoria. La interacción gravitatoria, bueno, todos tenemos una idea, así como de otras igual, no tanto, ¿verdad? Todos tenemos una idea del peso, ¿verdad? Estamos desde que nacemos acostumbrados a esa fuerza que tira siempre hacia el suelo, ¿verdad? Que es una fuerza, bueno, se puede definir, bueno, bien, es una fuerza a nivel profundo no especialmente muy conocida, aunque fue de las primeras, por lo menos que a nivel empírico y de fórmula se sabe cómo trabajaba. O sea, se sabe, que es lo que nos dice la ley de la gravitación, que es la que tenemos aquí, se sabe que dos masas se atraen, ¿de acuerdo? Se atraen por el hecho de serlo, ¿vale? Con una fuerza que viene dada por esta ley, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí tenemos dos masas, M1 a la izquierda, M2 a la derecha, separadas una distancia de entre sus centros. Si son cargas puntuales, sería, al ser puntos, pues la distancia entre ambos puntos, pero como lo normal es que no sean cargas puntuales, sino planetas y tal, bueno, pues la distancia entre los centros, ¿vale? Entonces, bueno, se sabe, según la ley de gravitación universal de Newton, que tanto atrae una a la otra como la otra a la una, y por medio de esta ley, ¿vale? Que es que la fuerza en módulo con la que se atraen dos masas es proporcional a G. G es una constante universal, que vamos a hablar después, ¿vale? Bueno, es una constante universal en el sentido de que vale siempre lo mismo, independientemente de la separación de lo que haya entre las dos masas, ¿vale? Así como en el campo eléctrico depende de lo que la atracción eléctrica o repulsión eléctrica depende del medio de separación de las cargas, o en el medio en el que estén las cargas. En el caso de la gravitación, la atracción gravitatoria no depende del material, diríamos, en el que están inmersas las masas, y por eso se llama G una constante universal. Bueno, y ya veis en el numerador el producto de las masas y abajo la distancia que las separa al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa es la fórmula en negrita, aquí tenéis el esquema. Entonces dice, debemos de tener muy claro dos cosas, ¿vale? Que la fórmula dada nos da el módulo del vector fuerza. Las características vectoriales se reflejan en el dibujo. Eso nos vamos a hartar de decirlo, o me voy a hartar de decirlo, ¿vale? Esta fórmula, tanto en el campo gravitatorio como en el eléctrico, que es muy parecida a la ley de Coulomb, nos da el módulo de la fuerza, porque de hecho ya veis que hay dos realmente y son de sentido contrario. Del módulo igual, pero ya veis lo que hemos puesto aquí. La masa 2 a la masa E1 la atrae con esta fuerza que hemos llamado F2 sobre 1, o sea, la fuerza que 2 hace sobre 1. Y sin embargo, la que 1 hace sobre 2 es esta, que como veis tiene sentido contrario. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen aquí en el apartado B, de que de las dos cosas o tres que tenemos que tener en cuenta, que se cumple la ley de acción y reacción, claramente, se va a cumplir también en el campo eléctrico y en el electromagnético. Tanto atrae la masa de la izquierda, masa 1, a la de la derecha, masa 2, con una fuerza F1,2, como la de la derecha a la de la izquierda con una fuerza 2,1. Ambas fuerzas tienen el mismo módulo. La constante G es una constante universal que no depende del medio que separen las masas, y su valor en el sistema internacional, ¿vale? Es este, ¿vale? G 6,6, bueno, 674, no lo van a ganar, no os preocupéis, pues 10 a la menos 11, y bueno, y las unidades provienen de despejarla. Como es fuerza, si la despejamos de la ley, es fuerza por distancia al cuadrado entre masa por masa, pues es newton metro cuadrado partido de kilogramo al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces insistimos que esta ley no nos dice cómo, sino cuánto
cuánto se atraen dos masas cuando están a una distancia d, ¿vale? No sabemos el por qué, ni, ¿vale? De eso se va a encargar un poquito en la siguiente lección, que vamos a hablar de la definición de campo gravitatorio, ¿vale? Bueno, pues en principio esta definición de la ley de gravitación no tenemos, ¿vale? Venga, pues seguimos para adelante.